Hola, mi nombre es Arnulfo López y yo les voy a hablar de metabolismo intermediario, ácidos nucleicos, código genético y hormonas esteroideas. El metabolismo intermediario, empezando con el tema, el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo. Tiene lugar en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que constituyen las rutas metabólicas. Ahorita veremos varios ejemplos de rutas metabólicas. Entonces, las vías metabólicas del metabolismo se dividen en dos: vías catabólicas, que en conjunto se llama el catabolismo, y vías anabólicas, que en conjunto se llama anabolismo. Entonces, el catabolismo son vías, rutas metabólicas en donde hay degradación. Es la fase degradadora del metabolismo en las que las moléculas de nutrientes orgánicas, carbohidratos, grasas, proteínas se convierten en productos más sencillos. Mientras que las rutas metabólicas anabólicas es en donde los productos de ser moléculas sencillas se transforman en moléculas mucho más complejas. En este esquema, de manera general, vemos que rutas del catabolismo, por ejemplo, carbohidratos, grasas y proteínas, se van a catabolizar, se van a degradar y formar productos de desecho, como lo que viene siendo dióxido de carbono, agua y grupos amino. Mientras que en las rutas anabólicas empezamos con precursores pequeños, por ejemplo, aminoácidos, azúcares, monosacáridos, ácidos grasos y bases nitrogenadas. Y vía rutas metabólicas anabólicas se van a transformar en productos más grandes. Por ejemplo, los aminoácidos van a dar lugar a las polipéptidos proteínas, los monosacáridos a polisacáridos, los ácidos grasos se van a transformar en lípidos, los diferentes que hay, y las bases nitrogenadas van a ser los monómeros de los ácidos nucleicos. La mayoría de las células y los organismos tienen una serie de vías metabólicas centrales que sirven para la síntesis, la degradación y conversión de metabolitos importantes, así como para conversión de energía, todo lo cual se denomina metabolismo intermedio. Aquí en esta imagen, también un esquema general, vemos cómo los carbohidratos, mediante la digestión y la absorción, se van a absorber carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos llegan de varias formas al torrente, al lumen intestinal. Digamos que llegan disacáridos o polisacáridos. En el lumen intestinal, en la pared intestinal, se encuentran sacarasa, lactasa, maltasa, disacaridasas, etc., que van a digerir los polisacáridos, disacáridos, y se van a formar monosacáridos, que es la forma en la que se transporta por el torrente sanguíneo. Los lípidos, lo mismo, se digiere, se absorbe, y la molécula más simple de estos vienen siendo los ácidos grasos y los gliceroles. Y las proteínas, de igual manera, se tienen que digerir y absorber, no se pueden absorber como tal. En el cuerpo, en el sistema gastrointestinal, está la presencia de peptidasas, tripsina, etcétera, varias enzimas que catabolizan las proteínas, y se puede absorber los productos de degradación, que son los aminoácidos, y mediante el catabolismo de estas tres sustancias se llega a lo que es la acetilcoenzima A, la molécula que inicia el ciclo de Krebs, ruta metabólica principal para la obtención de energía en forma de ATP, y se produce como desecho dióxido de carbono y agua. Ahorita veremos un poquito más a detalle estas rutas metabólicas. Entonces, tomando de nuevo, la acetilcoenzima A es un compuesto intermediario clave en el metabolismo, que consta de un grupo acetilo de 2 carbonos unidos de manera covalente a la coenzima A, de ahí el nombre. Entonces, el acetilcoenzima A se forma en numerosas rutas catabólicas. Vemos en esta imagen un esquema. Esto que se ve aquí, verde, es la mitocondria. Recordando, la mitocondria tiene
la membrana externa. Lo verde vendría siendo el espacio intermembrana. Esta línea de aquí que separa lo verde de lo blanco, pues vendría siendo la membrana interna. Y esto de aquí blanquito, pues la matriz mitocondrial. Por fuera el citoplasma. Y aquí vemos varias rutas metabólicas muy sencillas. Lo veremos a continuación más complejo en las siguientes diapositivas. Listo. Entonces tenemos metabolismo de los carbohidratos. Entonces todo empieza con la glucosa. En el torrente sanguíneo la glucosa pasa de la dieta, se absorbe por enzimas catabólicas en el sistema gastrointestinal que ya mencioné, pasa al torrente sanguíneo y esta entra a las células por unos transportadores de glucosa que se llaman GLUT. GLUT 1, 2, 3, se conocen aproximadamente 13 transportadores de glucosa tipo GLUT. Muy bien, entra al citoplasma y se lleva a cabo una ruta metabólica muy importante, catabólica, que es la glucólisis. Hay lisis, destrucción, etimológicamente, de la glucosa. Es una ruta metabólica que consta de 10 pasos, 10 reacciones enzimáticas. Aquí solo se alcanzan a ver unas cuantas. Glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato. Y bueno, al final de lo que viene siendo la glucólisis se forman 2 ATP y piruvato. El piruvato pasa y se convierte en acetilcoenzima. Esto a nivel mitocondrial, ya que el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Muy bien. Los productos del ciclo de Krebs vienen siendo NADPH, que en la fosforilación oxidativa en la membrana interna de la mitocondria ocurre la creación de aproximadamente 30-32 moléculas de ATP. Muy bien. Y dióxido de carbono como producto de desecho. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de hipoxemia? En la fosforilación oxidativa es donde se necesita el oxígeno. Hay ¿cómo se llama? 4 complejos en la membrana interna de la mitocondria que se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. En el cuarto complejo, ahí es donde se crea el ATP, pero se ocupa oxígeno. Muy bien. Cuando hay hipoxemia, no se puede crear ATP, de manera que la falta de oxígeno se acumula los metabolitos previos y se bloquea lo que es el ciclo de Krebs, de tal manera que el piruvato no puede avanzar a acetilcoenzima A y este pasa por la lactato deshidrogenasa, se convierte a lactato. Muy bien, es lo que es la glucólisis anaerobia. Todo es igual, menos el último paso, no se forma la acetilcoenzima A. Hay otras vías, aparte de la glucólisis, en las que está involucrada la glucosa. Por ejemplo, a nivel del hígado y del músculo, se lleva a cabo la glucogenogénesis. En esta, la glucosa se almacena en forma de glucógeno, solo en 2 lugares, músculo e hígado. La vía inversa, en la que el glucógeno es catabolizado para formar glucosa, pues es la glucogenólisis. De igual manera, esto solo sucede en hígado y músculo. Muy bien. También existe la gluconeogénesis. Se crea glucosa a partir de sustancias no carbohidrato, pues. Por ejemplo, bueno, pues el piruvato, toda esta vía de glucólisis puede ser a la inversa. De piruvato se puede formar glucosa. Del glicerol, de los triglicéridos se puede formar glucosa, así también de los aminoácidos. Y la última vía es la vía de las pentosas fosfato. Se forman las ribosas para formar, a partir de la glucosa, para formar los nucleótidos y formar los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Metabolismo de los lípidos. Tenemos que los triacilgliceroles, que es un tipo de lípido,
en el que hay tres ácidos grasos y unidos un glicerol. Por la lipólisis se forman ácidos grasos. Estos ácidos grasos, mediante una ruta metabólica que se llama beta-oxidación, que ocurre dentro de la matriz mitocondrial, al igual que el ciclo de Krebs, se forma acetilcoenzima. Y como ya vimos en la pasada, en el ciclo de Krebs son 10 pasos químicos en el ciclo de Krebs, que se produce lo que viene siendo pues ATP, al final de cuentas, en la fosforación oxidativa. De igual manera, si estamos en un estado de mucha energía, si consumimos muchas grasas, pues muchas grasas, mucho azúcar, etcétera, esa acetilcoenzima se almacena y se forma pues la lipogénesis, y al final se nos acumulan los triacilgliceroles pues en los adipocitos, y así es como, en pocas palabras, estamos engordando. Okay. También la acetilcoenzima se puede entrar a la vía de colesteroidogénesis y formar colesterol, que es el precursor de las hormonas esteroideas que vamos a ver al final. Metabolismo de las proteínas. Entonces las proteínas de la dieta se convierten en aminoácidos mediante mediante la transaminación se puede formar carbohidratos, como ya vimos en la otra, y entrar en una vía de gluconeogénesis. Se puede desaminar y producir amonio y urea. Muy bien. Se puede ir a formar acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y producir energía o cuerpos cetónicos. Como ya sabemos, la energía viene de primera instancia del catabolismo de los carbohidratos. Después entra en juego el catabolismo de las grasas. Y por último, como vemos aquí, también se puede obtener de las proteínas. Entonces, el acetilcoenzima es también una molécula clave en diversas rutas anabólicas biosíntesis. Entonces, interviene en la gluconeogénesis. Se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucosídicos. También es importante la biosíntesis de ácidos grasos, de aminoácidos, o por ejemplo en la producción del neurotransmisor acetilcolina, que es una acetilcoenzima que con la ayuda de la colina se forma pues la acetilcolina. Pasamos a los ácidos nucleicos. Ok, los ácidos nucleicos son biomoléculas, como los lípidos, carbohidratos. Este es otro tipo de biomolécula. Son grandes moléculas formadas por la repetición de un monómero llamado nucleótido. Es decir, así como la proteína es un polímero de aminoácidos, pues los ácidos nucleicos es el polímero de los nucleótidos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Dos: DNA y RNA. Ahorita los veremos. La información contenida en el DNA está codificada en la forma de la secuencia de bases púricas y pirimídicas. ¿Ok? Un gen es una secuencia de DNA que contiene información para codificar un producto, ya sea tipos de RNA o proteínas, mientras que el conjunto de todos los genes que tenemos en nuestro núcleo se llama genoma. ¿Ok? Ahora, no todas las pares de bases que contiene un gen va a pasar a ser proteína. ¿Ok? De hecho, la mayoría del gen no va a ser parte de la proteína. Entonces, todas esas pares de bases del genoma, que no codifican para un producto, se llaman intrones. Mientras que todas las pares de bases que se encuentran, que codifican, para un producto génico, son los exones. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en un esquema muy sencillo, ahorita lo veremos más complejo, el dogma central de la biología celular, que es lo siguiente.
Todo parte del ADN en el núcleo celular. El ADN se replica a sí mismo y se forma otra molécula de ADN. Pero este ADN se puede transcribir mediante la transcripción y formar ARN. Este se puede replicar a sí mismo y formar ARN también. El ARN se traduce a nivel ribosomal en el citoplasma y se produce la proteína. Los virus pueden tener transcriptasas inversas y de ser ARN se puede formar ADN, pero no pasa así en los humanos. Lo veremos después, estos pasos. Entonces los ácidos nucleicos, su función, almacenan la información genética de los organismos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Como ya vimos, son dos: ácido ribonucleico o ARN y ácido desoxirribonucleico o ADN. Entonces, vamos a ver primero el ADN. El ADN consta de 4 bases nitrogenadas, que es la citosina en verde, guanina en amarillo, adenina en rosita y tiamina en azul. ¿Ok? Tenemos que lo que es la citosina, la tiamina y el uracilo, que este se presenta solo en el ARN, se denominan bases nitrogenadas pirimidinas, mientras que la adenina y la guanina se les llaman purinas. ¿Okay? El ADN está constituido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las pirimidinas, citosina, tiamina y uracilo, están constituidas solo de un anillo, como vemos aquí, mientras que las purinas, adenina y guanina, de un doble anillo. Aquí vemos la estructura general de los nucleótidos. Un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos, se compone de 3 componentes: la base nitrogenada, el grupo fosfato y lo que viene siendo el azúcar, la pentosa. ¿Ok? Entonces, la pentosa está unida a la base nitrogenada por un enlace N-glucosídico, mientras que la pentosa se une al grupo fosfato por un enlace fosfodiéster, que vemos aquí. Ahora, ¿qué más? Me voy a pasar a ver esta de aquí. Aquí vemos que la pentosa cambia. O sea, son azúcares, es un carbohidrato. En el ADN, este carbohidrato se llama desoxirribosa. ¿Por qué? Porque es una ribosa, pero sin en el carbono. A ver. En el carbono 2, exacto, el grupo hidroxilo no está presente, está sin el oxígeno. Y por eso se llama desoxirribosa, es un grupo metilo. Mientras que en la ribosa, la pentosa del ácido ribonucleico, es un grupo hidroxilo. Es una diferencia entre el ARN y el ADN. Entonces aquí que estamos viendo un nucleótido del ARN, porque es una ribosa, no desoxirribosa. Bueno, los mononucleótidos están unidos mediante enlaces 3', 5' fosfodiéster. ¿Ok? Entonces, lo que viene siendo el cuerpo del ácido nucleico viene siendo las pentosas y los grupos fosfato. Forman en el esqueleto del ácido nucleico. Entonces, ¿por qué 3', 5'? Porque el enlace se forma entre el carbono 3' de una pentosa y el carbono 5' de la pentosa subadyacente. Muy bien. Con el grupo fosfato entre ambas pentosas. El ADN, como vemos aquí,
es una estructura bicatenaria. Son dos cadenas. Muy bien. Una va de 3' a 5' y la otra paralela, pero a la inversa. Va de 3' a 5'. ¿Ok? Ambas están unidas por enlaces de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Vienen siendo estos enlaces de rayitas rojitas. Entonces, es muy importante saber que la tiamina se forma un enlace, solamente con la adenina mediante dos enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina se empareja con la citosina mediante 3 enlaces de hidrógeno. No se puede emparejar una citosina con una tiamina o una guanina con una adenina. Tiene que ser purina con pirimidina, como se ve en la imagen. Muy bien. Igual, aquí vemos la estructura de la adenina, su doble anillo, de la tiamina, su un anillo, la guanina, doble anillo, y la citosina, un solo anillo. Más molecular. Los enlaces de hidrógeno. Las rojitas es el hidrógeno, forman enlaces con el carbono y con el nitrógeno. Lo que ya dije. A ver. Tenía una imagen. No sé por qué no apareció. Pero bueno, el ADN no se encuentra de forma normal, así como lo vemos en esta imagen, dentro del núcleo. Básicamente solo está así cuando se replica. El ADN es muy largo, muy largo, hablando a nivel celular, ¿no? Normalmente en una célula que no se está replicando, el ADN está compactadísimo. Se forma para crear cromatina, que es ADN muy compactado. El DNA primero se tiene que compactar y formar mediante histonas. Se forman los nucleosomas. Se sigue compactando y se forman solenoides. Las histonas son proteínas que compactan el ADN. Sin embargo, no se borró la imagen. La pueden buscar en Google, ¿no? El ARN pues, es el otro tipo de ácido nucleico. La diferencia con el DNA es que es monocatenario, es decir, solo es una cadena. Muy importante, aquí no hay tiamina. Aquí hay otra pirimidina que se llama uracilo. Entonces no hay tiamina, hay uracilo. Y hay varios tipos de ARN. Varios tipos. Yo expongo los más importantes. Todos son importantes, pero los más representativos. Pero hay más. Entonces, el primero de los que les voy a hablar es el ARN de transferencia. Como dice su nombre, su función es transferir. Transfiere a los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Es una cadena monocatenaria, pero se puede replegar en varias partes. Su peso molecular es del orden de 25.000 daltons. Se compone de 70-90 nucleótidos y constituye el 15% del ARN total de la célula. Entonces, ahorita veremos lo que es traducción de manera muy general. El ARN de transferencia tiene varios componentes, pero sin duda lo más importante es estos dos. Uno, el brazo sector de aminoácidos. ¿Ok? Aquí iría un aminoácido. Y en el número 2, el bucle anticodón. ¿Ok? Ahorita que veremos traducción y el código genético vamos a entender más esto del bucle anticodón.
Otro es el ARN mensajero. Se sintetiza en el núcleo de la célula y la secuencia de bases de este ARN mensajero va a crear a nivel ribosomal lo que viene siendo una proteína. Es un intermediario, entonces, como del ADN, del DNA a la proteína. Se compone de una cadena monocatenaria lineal y presenta estas dos cosas: el capuchón o cap y la cola poli A de puras adeninas. Función de la cola poli A y del cap funcionan para proteger al RNA mensajero de su degradación por ribonucleasas. ¿Ok? El otro tercer más importante tipo de ARN es el ARN ribosomal. 80% de este es el más abundante. Entonces, el ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas y da lugar a la subunidad del ribosoma. El ARN ribosomal forma el ribosoma, un organelo, que es el que vemos más en pantalla. Perdón. La subunidad menor y la subunidad mayor. Entonces, retomando el dogma central de la biología, que el ADN se replica a sí mismo, se transcribe en ARN y se traduce a proteína, vamos a ver un poquito más a detalle. Primero la transcripción. ¿Okay? El DNA, mediante la transcripción, se forma lo que es el RNA mensajero, que es esto en verde, la cadena monocatenaria en verde. Y aquí vemos la doble hélice de DNA. Esto es a nivel nuclear. Ribonucleótidos para formar ácido ribonucleico, es decir, tienen grupos hidroxilos sus ribosas, sus pentosas. En la transcripción, de manera general, empieza de esta forma. Hay varios puntos en el DNA donde se presentan repeticiones de tiaminas y adeninas, que se le conoce como la caja Tata Box. Estas cajas Tata atraen a lo que vienen siendo factores de iniciación de la transcripción. Todos estos que vemos aquí, TF2D, TF2A, TF2B, etc. También atrae a las proteínas transportadoras de... Bueno, todo esto es un complejo para la iniciación de lo que es la transcripción. Y llegaría a lo que viene siendo la polimerasa de RNA2, RNA1. Hay varios tipos de polimerasa, dependiendo si se va a transcribir una proteína o un tipo de RNA. Y empieza lo que es la transcripción. Un proceso pues muy complejo, que de explicar cada uno pues tomaría mucho tiempo esta exposición. Recordando, cuando la polimerasa va a crear lo contrario, es decir, lo complementario, mejor dicho, no lo contrario. Cuando la polimerasa lea una citosina, ¿ok? Una citosina en la cadena de DNA, el ribonucleótido que va a colocar la polimerasa, que va a tomar para utilizar una citosina, pues, ¿qué vendría haciendo? Una guanina. Mientras que cuando lea una tiamina, ella va a poner una adenina. ¿Qué pasa si lee una adenina? Ella no va a poner tiamina, porque la tiamina no está en el ARN. Ella pondría un uracilo, la polimerasa. Y así sucesivamente. Entonces la polimerasa va a formar un RNA con ribonucleótidos complementarios a lo que leyó en el DNA. Este RNA mensajero, junto con su capuchón
y su colita polía sale por los poros nucleares al citoplasma, donde están presentes los ribosomas. Y en el ribosoma, que como ya vimos se compone de puro RNA ribosomal y proteínas ribosomales, va a ser traducido. El RNA ribosomal, aquí hay 3 sitios aquí en el ribosoma, aquí solo se observan 2, donde llegan los RNAs de transferencia y tenemos el brazo anticodón. ¿Qué es un codón? Ahorita lo veremos en el código genético, pero rápidamente, un codón es un conjunto de 3 nucleótidos que se le llaman tripletes de nucleótidos, porque vemos que aquí hay 1, 2 y 3 nucleótidos en esta parte, en el brazo anticodón. ¿Por qué anticodón? Porque el codón se encuentra en el RNA mensajero, de manera que en el brazo anticodón pues, se encuentra lo complementario, ¿ok? Lo complementario, por eso se llama anticodón, codón y el anticodón. De manera que, por ejemplo, aquí digamos que esta bolita es un aminoácido histidina. Y en el codón del RNA mensajero va a haber el triplete de nucleótidos que codifican para histidina. Por lo tanto, estos nucleótidos tienen que ser lo inverso, lo complementario, al triplete que codifica histidina. Y esto que sería aquí sería la histidina. Todo eso, información, se va a ver en el código genético. Así es como la célula lo decodifica por el código genético. ¿Ok? Entonces, se va a leer y se va a traducir el RNA mensajero hasta que llega un codón de stop, un codón de paro. Okay. Entonces, el código genético es la forma en la que está codificada la traducción de las células. ¿Okay? Esta imagen es buenísima para entender el código genético. Entonces, vemos aquí todos estos aminoácidos son aminoácidos no esenciales. ¿Ok? Son aminoácidos no esenciales porque, recordando, estos son los aminoácidos que nosotros podemos crear. Hay otros aminoácidos que ocupamos para las proteínas, pero nosotros no podemos crear mediante la traducción y el cuerpo lo tiene que consumir. Muy bien. Entonces, vemos que se encuentra estos... ¿Cómo explicarlo? Ya. Recordando, el codón es un conjunto de 3 nucleótidos. La U es uracilo, la C citosina, la A adenina y la G guanina. Entonces, un nucleótido que digamos, vamos a jugar con letras al azar, GUC. Entonces, primero vamos a empezar a leerlo con la columna de la izquierda, que representa la primera letra del codón, G. Aquí nos bajamos. Y la G abarca todos estos aminoácidos: lisina, ácido glutámico, aspartico, alanina y valina. Ahora dijimos GUC. Entonces, ¿cuál es la U? Todos estos de la primera columna. Puede ser. Pero como ya dijimos la G al principio, la segunda letra es la U. Por lo tanto, nuestro aminoácido va a ser valina, de alei. Porque GUC, aquí está la C, la tercera columna. Entonces va a codificar este codón para valina. Y si fuera GUU, también para valina. GUA, también para valina. GUG, también para valina. Esto es muy importante, porque si hay mutaciones en el tercer codón, en el tercer nucleótido,
no va a haber cambios y va a codificar para valina. Y no va a haber cambios importantes en la proteína. De hecho, no lo va a haber porque va a seguir siendo valina. Es una manera de protección para las mutaciones. Que aunque haya mutaciones, se va a producir el mismo aminoácido. Esta propiedad del código genético hace que el código genético se le llame que sea un código genético degenerado, que más de un codón codifique para un mismo aminoácido. Ahora digamos otro ejemplo. CAA. Aquí tenemos primero se lee la primera letra, la C. Con la pura letra C nos arroja que puede codificar para todos estos aminoácidos: leucina, prolina, histidina, glutamina, arginina. Ahora CAA nos lleva a la tercera columna nomás. Con CA, el aminoácido a producir puede ser tanto histidina como glutamina. Pero CAA ya se completa el codón, el triplete. Y CA y la A es un codón que va a codificar para glutamina. Ahora, vemos aquí en negro codón de terminación, codón de paro. Son tres: UAA, UAG y UGA. Estos tres codones no van a codificar para ningún aminoácido. Para ningún aminoácido. Cuando el ribosoma lea UAA, UAG y UAG, se detiene la traducción. Ahí termina. Ya termina ahí la proteína. No sé si me vaya explicando. Hay dos aminoácidos que solo tienen un solo codón. Uno es la metionina, que es la AUG. Este codón AUG codifica para metionina. Todas las proteínas inician con metionina. Y el otro es el triptófano, que sería UGG. Aquí está. Entonces, cuando aparezca utilicemos el triptófano como ejemplo. Cuando aparezca UGG en el RNA mensajero, lo complementario, perdón, ok, digamos mejor más fácil, porque ya tengo el ejemplo, disculpen. Cuando aparezca un codón UGC, que es cisteína, tiene que haber en el otro lado un RNA de transferencia que en su brazo anticodón esté el anticodón, es decir, las bases, los nucleótidos complementarios a UGC, que en este caso vendría siendo ACG. ¿Me explico? El RNA de transferencia que contenga ACG, que es el anticodón al codón UGC, va a tener cisteína, porque pues este codón es el que codifica cisteína, como se ve en la imagen. Y así nos vamos con todos, menos los tres codones que ya mencioné, que lleva a terminar la traducción, los codones de paro. Ahí no va a llegar ningún RNA de transferencia a colocar un aminoácido en la cadena polipeptídica que se esté formando. Por último, las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas tienen como base el ciclopentanoperidrofenantreno, esta molécula que vemos aquí. Este ciclopentanoperidrofenantreno es, digamos, el esqueleto de lo que es el colesterol. El colesterol es la molécula en la que a partir de él se forman todas las moléculas esteroideas, las hormonas esteroideas. Son hormonas hidrofóbicas, son hormonas de naturaleza lípida. ¿Ok? Entonces, el colesterol, mediante la desmolasa a nivel mitocondrial, se forma pregnenolona, que después de la pregnenolona en el retículo endoplásmico, por una serie de rutas metabólicas, de reacciones enzimáticas, se forma la progesterona, que la vemos aquí abajo.
La progesterona, a partir de ella se crean todas las demás hormonas esteroideas, como vemos aquí. Entonces, si la progesterona inicia la 17-alfa hidroxilasa, se forma la 17-alfa hidroxiprogesterona. En las gónadas pasa a ser 4-androstenediona y por la deshidrogenasa de 17-beta hidroxisteroides se forma testosterona, como vemos aquí. De la testosterona, por varias enzimas, incluyendo la aromatasa, se forma la 17-beta estradiol. Muy bien. Entonces, regresando de nuevo aquí, hay más enzimas, 11-gamma hidroxilasa, 21-hidroxilasa. Lo importante es saber que, pues, de la progesterona, mediante varias rutas metabólicas, se crea aldosterona, cortisol, testosterona y estradiol. ¿Qué son esos de aquí? Estas son las principales 4 hormonas esteroideas: el cortisol, aldosterona, testosterona y estradiol. Estradiol, testosterona, dihidroandostenediona, estronas, pues son hormonas esteroideas que ya hemos visto en las clases anteriores. Cortisol, una hormona producida por la corteza suprarrenal, encargada de metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y acción antiinflamatoria. Aldosterona, también por la corteza, encargada por la zona fasciculata de la corteza suprarrenal, encargada de la regulación de potasio, de sodio, de agua, de la presión, hidrogeniones, etc. Entonces, aquí tenemos en resumen las hormonas esteroideas. Los testículos producen testosterona. Favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y de los caracteres sexuales secundarios del varón. Los ovarios y también las glándulas suprarrenales, en menor medida, producen estrógenos y progesterona. Funciones, aquí la pueden ver, igual lo hemos visto más completo en las exposiciones previas de fisiología. Progesterona también es una hormona esteroidea y aquí su función. La placenta produce también estrógenos y progestágenos. Produce gonadotropina crónica humana, pero esta no es una hormona esteroidea, son de base peptídica. Por último, la corteza suprarrenal es el órgano que produce cortisol y aldosterona y también produce las hormonas sexuales. Entonces la aldosterona incrementa la recuperación de sodio a nivel renal y la secreción de potasio y de iones hidrógeno. O sea, al reabsorber sodio se reabsorbe agua por ósmosis y aumenta la presión arterial. Secreta potasio. ¿Cuál es la principal fuente de estimulación de aldosterona? La hipercalemia. La secundaria vendría siendo la angiotensina 2, que proviene del eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero no, lo más importante es la hipercalemia, que estimula la producción de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Todas estas son hormonas esteroideas, menos la gonadotropina crónica humana y la somatotropina humana. Como ya les mencioné, las hormonas esteroideas son lipofílicas, hidrofóbicas, de manera que no pueden viajar de manera libre en el torrente sanguíneo. Se unen en un 99% están presentes unidas por una proteína transportadora de hormona. Hay varias, se le llama dependiendo la hormona que transporte. Por ejemplo,
una hormona tiroidea que no es esteroidea, pero tampoco puede viajar libre, pues va unida a hormonas, a proteínas que transportan hormonas tiroideas. Las que transportan estrógenos, progestágenos, etc., se llaman proteínas transportadoras de hormonas sexuales. Y así nos vamos. Ahora, las hormonas se eliminan del plasma de diversas maneras, como destrucción metabólica por los tejidos, unión a los tejidos, excreción hepática por la bilis y excreción renal a la orina. Pongo en negritas lo que viene siendo la excreción hepática por la bilis, porque es la manera en la que las hormonas esteroideas se eliminan de manera más importante. Por ejemplo, en un cirrótico, un hombre cirrótico, pues tiene la función hepática muy deficiente, de manera que en ellos la testosterona por la aromatasa, más que nada a nivel de los adipocitos, se convierte en estrógenos. Pero estos estrógenos no se pueden aclarar vía hepática porque este ya está muy dañado, es un hígado cirrótico. ¿Y qué pasa en los pacientes cirróticos? Pues empiezan a tener cambios femeninos, ginecomastia, el patrón del vello púbico cambia a un patrón ginecoide. Estoy seguro que en su internado han visto casos de pacientes cirróticos o en sus clínicas cuando eran estudiantes y vieron esto, pues viene siendo esto la fisiopatología. Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan de la sangre con una velocidad mucho menor que las hormonas peptídicas y pueden durar varias horas o incluso días. La semivía de los esteroides suprarrenales es de 20 a 100 minutos, mientras que las hormonas tiroideas es de 1 a 6 días. Por último, el mecanismo de acción. Las hormonas peptídicas llegan a su receptor a nivel de la membrana celular, pero no así en las hormonas esteroideas. Como ya lo he dicho, son hormonas lipofílicas, de manera que pueden atravesar la membrana celular muy sencillamente. Recordando, la membrana celular se compone de muchos fosfolípidos, entonces, como también es un lípido, pues cruza de manera fácil por difusión. Y el receptor de las hormonas esteroideas se encuentra en el citoplasma de las células diana, formando un complejo hormona receptor que pasa por mediante los poros a lo que viene siendo el núcleo. Y existe una secuencia de nucleótidos en el ADN en la que se va a unir el complejo hormona receptor, que se llama elemento de respuesta a la hormona. Se estimula lo que viene siendo, al unirse el complejo hormona receptor al elemento de respuesta a la hormona, hace que se active la polimerasa y se cree y codifique. Se transcribe el gen, se traduzca al RNA mensajero y se va a codificar para formar la nueva proteína. ¿Ok? Esto es todo por mi parte. Realmente, si hablamos muy detallado de cada ruta metabólica, la esteroidogénesis, de transcripción, traducción, replicación, esta expo pues pasaría a ser de muchas horas. Entonces, espero que les haya recordado un poco lo que vieron en la universidad, lo que leyeron. Estoy seguro que tal vez en algunos puntos es más, más específico de lo que dije, pero espero les haya quedado claro. Muchas gracias.